Vamos a otra. Esta pregunta es un poquito más compleja. Es un poquito más compleja. Hombre de 53 años acude a emergencia por dolor abdominal severo, náuseas y vómitos alimentarios. Eso es lo que decía, Dolor, no le dice la zona porque ya sería mucho más fácil, ¿no? Simplemente dice, o a veces te dicen en el abdomen superior, nada más. Epigástrico, no te especifican. Pero es dolor abdominal severo, primera característica. ¿Acompañado de qué? Náusea y vómito. Eso va para pancreatitis, a pesar que no te dicen que es epigástrico. ¿Qué más? Exámenes auxiliares, leucocitos 18.000 y amilasa sérica marcadamente elevada. ¿Qué otra anormalidad en los exámenes de laboratorio podría encontrarse? Seguramente está hablando de los criterios de Ramsay. Sí. Hipoglicemia sí podría encontrarse. Hipergalemia. No, lo más frecuente. ¿Qué otra normalidad podría encontrar? Pero hablando de criterios de frecuencia, el más frecuente. Iría por hipoglicemia. No creo que sea tan frecuente. Hipercolesterolemia, no creo que sea tan frecuente. Hiperglicemia, ¿qué te parece? Hiperglicemia, sí. Difusión. Claro, ahí está. Yo que no creo Y lo demás es menos frecuente. Vamos a analizar. Pero lo más frecuente es criterio de Ransom de entrada, ¿se acuerdan? Glicemia mayor de 200 miligramos por decilitro, tanto en la pancreatitis biliar como en la no biliar. Pero, como dice Jenny también, algunas de estas pueden darse, pero a menor frecuencia, como vemos acá. Hipercolesterolemia no. Eso no está asociado a pancreatitis. Hiperglicemia sí, porque decía Horacio, aumento de secreción de insulina. No, es disminución de la secreción de insulina y aumento de las hormonas contrarreguladoras. Hipercalcemia, decía Jenny, sí puede darse. 1.5 a 7%, cuando hay un hiperparatiroidismo primario de fondo. Tiene que haberlo. Hipercalemia, en el caso de una complicación, cuando pancreatitis aguda está haciendo ya insuficiencia renal aguda. En ese caso puede también darse hipercalemia. El signo de Gray-Turner, parecido al de Cullen. Cullen es alrededor del ombligo y Gray-Turner en los flancos. Esta pregunta no tan antigua. En una pancreatitis hemorrágica, la lesión equimótica se observa en los flancos. El periumbilical es de Cullen. Esos son los dos. El periumbilical es el Cullen. La respuesta es flancos. Periumbilical es Cullen. Vamos ahora a los exámenes auxiliares. Pedimos amilasa, pedimos lipasa para demostrar el diagnóstico. Cuando uno escucha amilasa sérica, uno inmediatamente asocia con mayor sensibilidad. Es la prueba más sensible, pero también tiene especificidad importante cuando tiene más de un incremento mayor a 3 veces el valor normal superior. Es importante recordar a las cuántas horas empieza a incrementarse, de 3 a 6 horas. Hace un pico de 20 a 30 horas y se debe normalizar en 2 a 3 días. 3 días, supongamos. Sería mejor. En 3 días ya está normal esa amilasa sérica. Y si persiste el incremento, ya saben, hay que sospechar en necrosis. Vean, es la más sensible. Sensibilidad mayor del 95%. Pero también tiene una especificidad importante. Cuando es más de 3 veces, 91% es una sensibilidad, una especificidad importante. ¿Se acuerdan también del LR? El Likelihood Radio. Cuando el LR es más positivo que más 4, te está corroborando el diagnóstico. Y cuando es más negativo que menos 0.2, te está descartando el diagnóstico. Pero lo importante es esto: amilasa tiene una sensibilidad mayor del 95% y una especificidad 91%. En cambio, la lipasa, cuando yo escucho hablar de lipasa sérica, me imagino que es la prueba que es más específica. Tiene una especificidad 96%, a diferencia de amilasa, que es 91%. Entonces, 96% contra 91% de amilasa. Entonces, más específica. Y la sensibilidad, ¿qué tanto es menos sensible? Hay mucha diferencia. Más del 95% amilasa, pero lipasa tiene 94%. Entonces, cuando el punto de corte sea más de 3 veces, también tiene una sensibilidad importante
lipasa. Es por eso que ambas, cuando están aumentados más de 3 veces, dan el diagnóstico de pancreatitis. Esto de acá hay que subrayar. La lipasa urinaria no sirve y la relación lipasa-milasa más de 3 veces indica pancreatitis alcohólica. Eso sí, hay que tener en cuenta. De 3 a 6 horas es el incremento, el pico es 24 y se normaliza de 8 hasta 14 días. Algo más. ¿Cuándo es que pido solamente amilasa? Cuando no tiene más de 24 horas de dolor. Basta con amilasa. ¿Cuándo pido lipasa? Cuando tiene ya más de 24 horas de dolor, ya es necesario pedir amilasa y lipasa, los dos juntos. Otras enzimas en pancreatitis aguda: TGO, TGP, la fosfatasa alcalina, bilirrubina total. Esto está más asociado para cuando hay un cálculo en el colédoco, cuando hay coledocolitiasis asociada. Va a haber un incremento de la fosfatasa en rango ya colestásico, más de 3 veces. La bilirrubina más de 5 miligramos por decilitro. Y las transaminasas más de... Esto de acá hay que subrayar. ¿Cuál es el concepto que nosotros tenemos? Que en una colestasis las enzimas, las transaminasas no se elevan más de 5 veces. ¿Ustedes saben eso? En una colestasis las enzimas, las transaminasas no deben elevarse más de 5 veces. Con una excepción. Esta es la excepción. Coleocolitiasis asociada a pancreatitis. En este caso sí podemos encontrar aumentos que simulan un cuadro de hepatitis aguda. No sé si han visto. He visto varios casos de pacientes que tienen pancreatitis aguda, coleocolitiasis, y que llaman a la interconsulta. ¿Por qué? Porque tiene transaminasas por encima de 1500, por encima de 2000. Entonces, ahí aplicamos lo mismo que le decían antes. ¿Qué piña sería el paciente? Tiene pancreatitis aguda y encima tiene ahora una hepatitis viral. Eso como que no puede darse. Entonces, hay que dudar de esa mala suerte. Entonces, ¿qué hago? Como yo sé que esta elevación tan alta de las transaminasas no es por hepatitis, no es por daño hepatocelular. Primera observación: cuando es por hepatitis, ya saben que hay un incremento por encima de 1500, por encima más de 20 veces, pero a predominio de la TGP. La TGP va a ser siempre mayor que la TGO, porque la TGP está en el citoplasma del hepatocito y la TGO está en la mitocondria. Entonces lo que se va a elevar primero es la TGP. En cambio, en estos casos es al revés. La TGO es la que va a estar predominando sobre la TGP. Eso debe llamar la atención. Eso para dudar que esto sea daño hepatocelular. Y la otra cosa es que cuando nosotros detectamos eso y le hacemos un control en 2 días, 3 días, ya se normalizaron, lo cual no sucede un daño hepatocelular. Entonces tengan en cuenta esto, van a encontrar el camino. Algunos de ustedes incluso podría hacer un estudio. Hay varios casos que tengo ahí en el Hospital 2 de Mayo. Si a alguno le interesa, le puedo dar los nombres de los pacientes. ¿Cómo le podríamos llamar ese estudio? Hipertransaminemia asociada a coleocolitiasis sin daño hepatocelular. ¿Qué les parece? ¿Quién quiere hacerlo? Deberían hacerlo porque es un problema. Un estudio debe dar una solución. ¿Y cuál es el problema que se ocasiona? Que al pobre paciente le piden todos los marcadores virales habidos y por haber, le retardan la cirugía hasta demostrar que esto no es una hepatitis viral. Entonces alguno de ustedes que haga ese estudio puede hacer un score, están de moda los scores, el score de Horacio, este score, a ver cuántos puntos tiene. Ah, no, esto no es hepatitis viral. Ya una solución, un gran problema que tenemos en cirugía. Otra cosa más, si cuando hay una coleocolitiasis, puede ser pregunta de examen, ¿cuál de las enzimas va a elevarse con más frecuencia? ¿La fosfatasa alcalina o la transaminasa? Y la respuesta, aunque ustedes no lo crean, es la TGP. Es más sensible que la fosfatasa alcalina cuando hay coleocolitiasis. La TGP, pero un valor más de 3 veces, el valor normal superior. Tiene un valor predictivo positivo mayor en el 25%, pero lástima, la sensibilidad es más
baja. La potasa alcalina es más sensible. ¿Qué significa valor predictivo positivo? Que todos los que son positivos para la prueba, ¿cuántos son realmente enfermos? Ese es el valor predictivo positivo. Criterio de Ransom. Entonces ya he hecho el diagnóstico clínico enzimático, ahora voy a ver los criterios de severidad. Y empiezo con Ransom. Pero hay un Ransom no biliar y otro Ransom biliar. El otro día un alumno me decía, pero que no habían tocado ese punto. Él pensaba que el Ransom era uno solo, ¿no? Pero Ransom son dos, no biliar y biliar. Esto sí preguntan en el examen. La edad no biliar más de 55 años es mucho mayor en biliar más de 70 años. ¿Qué tienen de común? Las glicemias mayor de 200 miligramos, antes vimos hiperglicemia en una pregunta. ¿Qué otra cosa tienen en común? La TGO, mayor de 250 unidades por litro. Eso es lo que tienen en común. Los glóbulos blancos, el incremento es mayor para litiasis cuando hay pancreatitis biliar mayor de 18.000 y no biliar mayor de 16.000. La LDH también es mayor para biliar, mayor de 450, y para no biliar mayor de 350. Esto sí le pueden preguntar cualquiera de estos criterios. Ya dentro de las 48 horas, la disminución del hematocrito es lo mismo para los dos. La disminución del calcio también es lo mismo para los dos. ¿Dónde está la diferencia? Uno, que la hipoxemia, la presión arterial de oxígeno, solamente se aplica para la no biliar. Para biliar no se aplica. Son 5, no son 6 criterios, sino 5 nada más, dentro de las 48 horas. El déficit de base más de 4, acá es más de 5, y el secuestro de líquido más de 6 para no biliar y más de 4 para biliar. Esta pregunta clásica, y la seguirán preguntando. ¿Cuál es la utilidad de los criterios de Ransom? La utilidad del criterio de Ransom es pronóstico. Y este es el Apache. Y les cuento que nosotros también preparamos para el examen de residentado médico. Y justo en los simulacros, seleccioné, esa es cuestión ya de suerte, de maña, no sé, pero ya uno selecciona las preguntas que a veces vienen. Y justo les seleccioné un caso de pancreatitis aguda y les presenté esto. Y le dije, entonces no había razón para que no contesten la pregunta del residentado médico. Le dije, Apache es el score fisiológico agudo. O sea, Apache evalúa, la letra F es fisiológico y la letra C crónico. O sea, evalúa condiciones fisiológicas y evalúa condiciones crónicas. Eso tienen que recordar de Apache 2. Y acá, ¿cuáles son los parámetros? Funciones vitales. De laboratorio, necesito acá un AGA. Acá el gradiente de oxígeno alveolar arterial, FiO2, el pH, necesito electrolitos, potasio, sodio, creatinina sérica. Cuando es cero si está en rango normal. Cuando está aumentado ya es un puntaje. Y cuando están disminuidos también es puntaje. Hematocrito y los glóbulos blancos. Puntaje según la edad. La edad también da puntaje y condiciones crónicas. No es necesario para fines de examen saber todo esto. Para el fin de examen solamente hay que saber eso. ¿Qué evalúa el Apache? Evalúa condiciones fisiológicas y crónicas del paciente crítico. Entonces, ¿qué preguntaron en el examen de residentado? Preguntaron lo siguiente. Pusieron una serie de score. Y entre esos scores estaba Ransom, estaba el INRI, no sé qué más. Y ahí estaba Apache 2. Decían, ¿cuál de estos scores evalúa las condiciones fisiológicas y crónicas de un paciente? Eso preguntaron. Pero si no sabían qué significa Apache, no han podido contestar. Ya hay, de acuerdo a los comentarios, muchos que no han contestado Apache. Entonces, yo les recomiendo que consideren esto, no se olviden. A veces estamos pasando visitas internos residentes. Ay, ¿qué significa? ¿Me pueden explicar esto? Sí, hay que evaluar estos parámetros, las condiciones tal. Pero ¿qué significa las siglas?
No sé qué, creo que está Ronnie también, alguna vez. ¿Qué significan estas siglas? Y no saben. Entonces, no es necesario aprenderse todas las siglas, simplemente condiciones fisiológicas y crónicas podrían preguntar en el examen. Luego, severidad temprana, ya, o con el Apache 2 o con el Ransom, hay que determinar si hay severidad temprana. 8 más puntos de Apache, mayor o igual a 8, indica severidad temprana. 3 o más puntos de Ransom, severidad temprana. PCR, después de 48 horas, mayor de 50 miligramos por decilitro, indica severidad temprana. ¿Dónde se tienen que manejar estos pacientes? En UCI. ¿Cuál es la diferencia, la ventaja de Apache con respecto a Ransom? Que Apache detecta en forma más precoz la severidad. Y por eso se recomienda hacer Apache los 3 primeros días, evaluar el Apache los 3 primeros días. Esta es la disfunción orgánica, caída de la presión sistólica, insuficiencia respiratoria con hipoxemia. Esta falla renal, una creatinina mayor de 2. Si nosotros utilizamos la clasificación de Rifle, riesgo, injuria, falla, pérdida y terminal, una creatinina mayor de 2 miligramos, ¿qué será? ¿Riesgo, injuria o falla? ¿Riesgo, injuria o falla? Falla no, porque para falla tiene que ser mayor de 3.5. Entonces esto debe ser injuria. O sea, por lo menos que haya injuria, ya está hablando de disfunción renal. ¿Ustedes cuáles creen? Son cuatro disfunciones orgánicas. ¿Cuál creen que están recomendando que debe salir? Está de más ahí, está por gusto, está sobrando. ¿El 1, 2, 3 o 4? ¿El? Es así como el CUR. ¿Se acuerdan del CUR para neumonía? Confusión, uria, la frecuencia respiratoria, la presión sistólica menor de 90. Del CUR, 65. ¿Cuál se está recomendando que salga? Para que sea más práctico en los niveles primarios de salud. La uria. Porque todo lo demás es clínico. Igual acá. El 4. ¿Por qué? Porque es poco frecuente. Entonces no es práctico considerarlo para tener difusión orgánica. No sé, ¿alguno de ustedes ha visto en su amplia experiencia un paciente con pancreatitis aguda que esté sangrando, que tenga sangrado digestivo? Entonces la pancreatitis severa, sea con severidad temprana o establecida, hay que manejarlo en UCI, nivel de evidencia 3. Hablamos en la definición, en la primera diapositiva, que la inflamación no solamente se va a dar en el páncreas, alrededor del páncreas, sino también en órganos a distancia. Un órgano a distancia es el pulmón. Puede haber, digo el pulmón porque puede haber compromiso parenquimal agudo. Y también derrame pleural. Este derrame pleural es izquierdo. ¿Por qué es izquierdo? Porque el trayecto del páncreas es más hacia la izquierda. Entonces, por contigüidad, va a inflamar más la pleura del lado izquierdo. Si nosotros vemos un paciente con pancreatitis y que tiene derrame pleural, es un signo de criterio de severidad. Hay otra, ¿han escuchado el Apache 0? Sí, pues, Apache 0. Apache O, no es Apache 0. Apache O. ¿Han escuchado? Apache O es el paciente que le agregan obesidad. Un paciente obeso con pancreatitis, ya eso hay que manejarlo como severo. Un paciente con derrame pleural o con infiltrado pulmonar, también hay que manejarlo como severo. Estos son criterios de severidad adicionales. Este es el Baltasar que hemos conversado desde el inicio de la clase. Páncreas normal, 0. B, aumento de tamaño focal o difuso. C, cuando hay inflamación peripancreática. D, una colección intra o extrapancreática. Y D, 2 o más colecciones. Pero no se olviden también gas retroperitoneal. O 2 o más colecciones y o gas retroperitoneal. Yo creo que eso podría ser una buena pregunta porque a veces no reparan que el gas retroperitoneal también puede ser una condición para catalogar como Baltasar E. Cuando nosotros combinamos la necrosis, para cada porcentaje de necrosis hay un puntaje. Cuando hay 30%, 2 puntos, 30, 50, 4 puntos, más de 50, 6 puntos. Es el porcentaje de necrosis. Si eso le sumamos Baltasar, tenemos lo que se llama índice de severidad
tomográfico que más le interesa a los cirujanos. El puntaje total es la suma de puntaje según el grado de Baltasar más el puntaje según el grado de necrosis. Más de 6 puntos e indicación de tratamiento quirúrgico. Tienen acá, aquí por ejemplo, ¿qué Baltasar es? C. ¿Por qué? Porque hay inflamación peripancreática. Pero también hay necrosis. No, solamente inflamación peripancreática. Aquí es. Acá tenemos dos colecciones. Una acá, hacia la cabeza, y otra perirrenal izquierda. O sea que es un Baltasar E. Y la necrosis, aquí hablan de un 30, menos de 30%, 2 puntos. Sumo, Baltasar E 4 puntos, necrosis menos de 30%, 2 puntos. Baltasar, índice de severidad tomográfico, 6 puntos. Probablemente necesite tratamiento quirúrgico. ¿Cuándo pedir tomografía? A veces estamos hablando de la visita con los internos o residentes y realmente no se sabe. Se piensa que todos los pacientes con pancreatitis requieren tomografía y no es así. No es una medicina costo efectiva. Hay que saber cuándo pedir la tomografía. ¿Y cuándo la voy a pedir? Si es que hay criterio de severidad temprana. ¿Cuáles son? Apache mayor o igual a 8, Ranzo mayor o igual a 3. O ya establecida cuando hay disfunción orgánica, hipotensión, insuficiencia respiratoria, oliguria. Y se debe realizar la tomografía dinámica con contraste. Grado de recomendación C. Ya el tratamiento, fluidoterapia. La deshidratación altera la microcirculación produciendo necrosis pancreática. Entonces hay que hidratar agresivamente al paciente con pancreatitis aguda. Fácil, ¿cómo lo hidratamos? Es lo que hacemos en los pacientes con cetoacidosis diabética. La primera hora le damos 1 litro. La segunda y la tercera hora, medio litro. La cuarta, quinta, sexta y séptima hora, 250. O sea, en 6 horas ya le he dado 3 litros. La primera hora 1 litro, el otro litro la segunda y tercera hora, y el otro litro las 4 horas restantes. 3 litros. Y los otros 3 litros en las 17 horas restantes. Entonces estamos dando 6 litros. O sea, lo estamos manejando como si tuviera una deshidratación moderada por lo menos. Esa es la forma de darle volumen. Ahora, los primeros 3 litros pueden ser cloruro y los 3 segundos pueden ser ya dextrosa, más electrolitos. Una fluidoterapia agresiva disminuye el riesgo de complicaciones de la pancreatitis aguda. En cuanto a la nutrición enteral o parenteral, ¿cuál es mejor? ¿Cuál es mejor en el sentido de disminuir el riesgo de que se infecte la necrosis? ¿Qué ocurre en la luz intestinal? Va a haber una separación, ven acá, la separación entre los enterocitos, que va a permitir lo que se llama translocación bacteriana. El ingreso de las enterobacterias cogen la circulación linfática y luego pasan al espacio peritoneal. De este cuadrito recuerden esto, la translocación bacteriana. ¿Por qué? Ante una pregunta, ¿qué es mejor para evitar la translocación bacteriana? ¿La nutrición enteral o la nutrición parenteral? ¿Qué responderían? Enteral, por eso, porque va a modular, va a evitar que se produzcan esta serie de cambios en la luz intestinal. ¿Cómo hago el diagnóstico de necrosis infectada? Tengo que hacer una punción percutánea, pero guiada con tomografía. ¿Cuándo sospecho que hay necrosis infectada? Que tenga fiebre no significa que la necrosis esté infectada. Presenta fiebre, dolor abdominal, ilio, signos peritoneales, hemocultivos positivos. Todas son las condiciones para sospechar en necrosis infectada. Tratamiento, antibióticos que tienen buena concentración, los carbapenems y metronidazol, y también las quinolonas. Por último, ¿cuándo está indicada la CEPRE? Esa puede ser una buena pregunta. ¿Cuándo hacer CEPRE en un paciente con pancreatitis aguda? ¿Cuándo persiste la coleocolitiasis? Acá tenemos, ¿y cómo yo sé que persiste la coleocolitiasis? Porque persiste la bilirrubina incrementada a más de 5, las transaminasas más de 3 veces el valor normal en
en el estudio de imágenes un colédoco mayor de 10 milímetros. En ese caso, ante la persistencia de la obstrucción de la coledocolitiasis, está indicada la CEPRE. Otra indicación de la CEPRE. Supongamos que es un paciente con pancreatitis aguda severa y que hace una colangitis. ¿Qué es mejor para este paciente? ¿Hacer una CEPRE o operarlo? ¿Qué sería mejor? Salud. En este caso lo mejor es hacer una CEPRE. Es menos riesgoso para el paciente que operar y sacar los cálculos del colédoco. Mejor hacerlo a través de una CEPRE. Si un paciente con pancreatitis aguda severa, es mejor retirar los cálculos a través de una CEPRE que operarlo en ese momento. Ya todo esto lo hemos visto. Y con eso terminamos. Vamos a continuar ahora con las enfermedades hepáticas. Ya, continuamos con el hígado. Y cuando hablamos del hígado, primero hay que hacer nuestro enfoque diagnóstico de ictericia. Hay una información del servicio de inteligencia, pero la mayoría va a postular a salud. Pero cuando ustedes vayan a postular o a dar el examen de NAN, una información del servicio de inteligencia, que este año de repente no, sino el próximo año van a aumentar las preguntas en base a problemas. Ictericia, disnea, ¿qué más? Cianosis. En base a problemas, dolor. Las preguntas, va a haber un buen porcentaje de preguntas en relación a medicina en base a problemas. Pero eso ya es para el próximo año, o sea que hay que tomarlo en cuenta. Entonces, vemos ahora cómo hacer el enfoque diagnóstico de ictericia. La ictericia, ¿qué es la ictericia? Es coloración amarilla de piel, mucosas y secreciones. ¿En qué momento aparece la ictericia? Cuando la bilirrubina es mayor de 2 miligramos por decilitro. Ahí aparece la... ¿Alguien podría decirme por qué la ictericia se nota inicialmente más en las escleras, más que en la piel? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué más? Y a veces se redunda, se dice ictericia de piel y mucosas. No hay que redundar. Ictericia ya significa que hay coloración amarilla de piel y mucosas. ¿Pero por qué predominan las escleras? Porque en las escleras está la elastina, y la elastina tiene gran afinidad por la bilirrubina. Entonces, cuando yo tengo un paciente con ictericia, ya he descartado que sea una pseudoictericia. Una causa de pseudoictericia, cuando las chicas quieren verse un colorcito especial y comen mucha papaya, mucha mandarina. Pero, claro, eso en forma fisiológica, digamos. Pero en forma patológica, en hipotiroidismo. Color amarillo. ¿Por qué? Porque en el hipotiroidismo hay una alteración del metabolismo de la vitamina A. Y un precursor de la vitamina A son los carotenos, entonces se van a incrementar. Entonces, veo que realmente es una ictericia, entonces tengo que ver si es directa o indirecta. Entonces, ¿qué pregunto? Pregunto por coluria. ¿De qué color es la coluria? Puede ser amarillo oscuro, puede ser anaranjado y puede ser verde oscuro. Esa es coluria. Si hay coluria, es directo. Si no hay coluria, es indirecto. ¿Por qué si hay coluria es directo? Porque la bilirrubina directa se filtra por los riñones. En cambio, la indirecta, como viaja, su transportador es la albúmina, no se filtra por los riñones. Ya, eso es lo primero. Directa, indirecta. Luego, si es indirecta, no hay coluria. Puede ser hemolítica y no hemolítica de tipo de origen congénito. ¿Por dónde vamos? Primero, por lo más frecuente. ¿Qué es lo más frecuente? Hemolítica. ¿Cómo se reconoce que es hemolítica? Porque además de ictericia hay una gran palidez. Ictericia con palidez, ictericia flavínica. Ictericia no hemolítica. Tienen dos patologías, el síndrome de Gilbert y el síndrome de Crigler-Najjar. En ese caso no va a haber palidez. Veamos. Ictericia no hemolítica.
Crigler-Najjar y Gilbert. ¿Cuál empieza en la juventud? Gilbert. ¿Cuál empieza desde el nacimiento? Crigler-Najjar. ¿En cuál de los dos hay mayor nivel de bilirrubina? Es en Crigler-Najjar, más de 20 miligramos por decilitro. En cambio, Gilbert no supera los 5 miligramos por decilitro. Son diferencias importantes entre una y otra patología. ¿A qué se debe el Crigler-Najjar? A una deficiencia de la glucuroniltransferasa. ¿A qué se debe el Gilbert? ¿Quién me puede decir? ¿Lo mismo puede ser? ¿Lo mismo será? En el Gilbert también hay una deficiencia de glucuroniltransferasa. Claro. ¿Y además qué? Una alteración en la captación de la bilirrubina. O sea, dos mecanismos. Pero también hay disminución de la glucuroniltransferasa. Veamos ahora el Crigler-Najjar. Hay de dos tipos. Ustedes saben, tipo 1 y tipo 2. ¿Cuál es más benigno? El tipo 2. ¿Por qué? Porque en el tipo 1 no se produce glucuroniltransferasa. En el tipo 2 hay una disminución. Acá el déficit es absoluto y acá es relativo. Es por eso que en cuál de los dos va a haber mayores niveles de bilirrubina es en el tipo 1. En el tipo 2 no supera 20 miligramos por decilitro. ¿Cuál de los dos la ictericia disminuye con fenobarbital? Tipo 2. ¿En cuál de los dos el carníctero es frecuente? Obviamente, tipo 1. ¿Hay tratamiento para esto? ¿Cuál es el tratamiento? Pregunta de examen. Para tipo 1 sobre todo. ¿Cuál es el tratamiento? Trasplante. Trasplante hepático. Así ya de niñito están buscando ya el hígado de un donante.